del dragón y la serpiente, porque son dos temas o imágenes muy relacionadas. Y principalmente me voy a guiar en una gran filósofa que estudió mucho esoterismo, que es Elena Petrovna Blavatsky, del siglo XIX, y ella, bueno, pues en varios escritos suyos habla del dragón, de la serpiente. Concretamente hay un escrito donde habla y une esos tres símbolos del dragón, la serpiente y el árbol, y por eso me he guiado en esa línea para hablar de estos temas. Pero es que ya os digo, o sea, al empezar a buscar, en un momento, no sé, en esa búsqueda levantan las piedras y hay serpientes y dragones por todas partes. Por eso que igual me vais a decir que echáis en falta alguno, pues es posible, porque no he podido ponerlo todo, está clarísimo. Entonces, lo que sí vamos a empezar a preguntarnos es sobre el símbolo, porque este es el título de la charla. ¿Qué es un símbolo? Bueno, pues un símbolo es algo que puede ser un dibujo, una imagen, un objeto, un ser animado o inanimado que vemos en este mundo, en nuestro mundo, pero en realidad hace referencia a algo de otra cultura, o sea, quiero decir, algo de otra dimensión. Hay varios niveles de interpretación. Hay 3 niveles de interpretación, como en realidad nuestro mundo está estructurado con el 3. O sea, habría un nivel físico, pues el símbolo como que representa, si representa un animal, si representa un objeto, lo que sea. Luego está hablando de una realidad psicológica y ulteriormente en el final también conecta con una realidad más allá, podríamos decir una dimensión superior, una dimensión espiritual, el mundo de los arquetipos, el mundo de las ideas. Bueno, toda esa dimensión es lo que está detrás de todas las cosas y que para comunicarse con nosotros pues usa los símbolos. De allí que tiene tantísima fuerza y no sabemos muy bien por qué. Pero estamos continuamente rodeados de símbolos y no siempre nos damos cuenta. Lo que sí podemos señalar es que el símbolo conecta con una realidad muy superior, la esencia de las cosas, pero tiene como una proyección que son los logotipos. Entonces, el logotipo es un dibujo o unas letras que no conectan tan arriba, o sea, tan con las esencias. Suele representar una marca, que hoy en día es como una necesidad de identificarse. Muchas empresas, muchas entidades usan un logotipo para que se la reconozca. Bueno, todos tenemos en la mente, pues no sé, un cocodrilo, todo el mundo sabe que es un cocodrilo. O los coches que tienen su logotipo, bueno, nuestra propia Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis tiene su logotipo, es una señal de identidad. Y bueno, pues es recoger esa idea de identificarse, lo cual no es ni bueno ni malo. El problema es cuando justamente nuestro mundo tan materialista se vuelca tan hacia el mundo concreto en el que vivimos, que cuando habla de esas ideas rechaza la parte superior, digamos, la esencia de las cosas. Hay muchísima, como decir, un miedo o un no querer ver esa dimensión. Por eso el logotipo no conecta más allá de lo psicológico. Y podríamos decir que la sombra del logotipo, la sombra de la sombra, es como cuando se usan estas señales, pero recuperando viejos símbolos antiquísimos y trayéndolo hoy en día para vender. El problema es que se usa el logotipo para vender. Y si observáis también en nuestro mundo, pues eso sí que hay. La verdad que los estudiosos que cuando quieren lanzar una marca, pues se estudian mucho a ver qué pueden usar, qué imagen, si logran coger una imagen buena o un nombre, pues va a provocar en la gente una reacción que no se puede explicar. ¿Cómo es que, bueno, pues como es algo tan profundo, pero hace que la persona va a ir a comprar el producto?
Y esto hay ejemplos de cómo, a mí me viene ejemplo de unas marcas de estufa que se llamaba Agni, y Agni en la India es el dios del fuego. Y Mazda también, o sea, bueno, y ejemplos así hay, si uno se empieza a mirar, va a ver cómo son antiquísimas ideas que se han puesto hoy en día. Entonces, bueno, pues es un poco, bueno, es marca de nuestra, es señal de nuestra época. Entonces, bueno, lo que sí, con esta idea vemos ya de por sí que hay dos niveles, o sea, hemos hablado de tres niveles, pero luego también la interpretación está como siempre la dualidad, que es la luminosa y la oscura. Entonces, un símbolo se puede interpretar de manera más oscura o más luminosa. De hecho, con los dragones en general, en nuestra época, o sea, en nuestra civilización de la Edad Media, el dragón y la serpiente es bastante negativo, pero tiene estas dos facetas, tanto lo luminoso como lo oscuro. Entonces, bueno, para encontrar esa palabra dragón, ¿de dónde viene? Bueno, pues los estudiosos nos dicen que el origen está en el latín, que es una palabra que sería draco, que a su vez viene de un verbo del griego que significa mirar fijamente, como veis aquí, que mira fijamente. De hecho, esto se aplica tanto para serpiente y dragón, porque tiene mucha similitud el dragón y la serpiente, y como el dragón no tiene párpados y la serpiente tampoco, hace que la mirada pueda ser fija, y así, pues como vemos, como las serpientes pueden hipnotizar a los pájaros, o incluso los seres humanos, si se dejan, si despistan, la empiezan a mirar fijamente. Entonces, por esa cualidad de tener la mirada que no desvía y que no hay ninguna interrupción, hace que nos da una característica del dragón, que es la de ser un guardián. Muchas veces los dragones están en las entradas de las cuevas y custodian un tesoro, y son muy buenos guardianes. Entonces hay que ir a por ellos para poder llegar al tesoro. Entonces, como hemos dicho, hay dos tipos de dragones, pues los buenos y los malos. Los buenos porque esto más o la cultura, en realidad la cultura antigua, precristiana, o las culturas orientales, el dragón pues es algo imponente, pero no es algo malo, o sea, no hay que... Es como algo que representa algún esfuerzo, algo que hay que conquistar, pero no va a suponernos nada malo. Y luego también, por supuesto, la faceta malo también está en esas culturas, según en qué mitos esté, porque sí que representa lo terrenal, lo bajo, lo oscuro. Y bueno, curiosamente, ese mito que es tan antiguo ha traspasado el tiempo, la historia, y ha venido hasta nosotros y toda la Edad Media. Curiosamente también el cristianismo, porque es curioso observar que ha logrado colarse y seguir, porque sabéis que el cristianismo, bueno, pues fue una nueva forma religiosa que empezó a aportar sus nuevas ideas, y muchas veces la cultura precristiana, la llamada pagana, pues se echaba, o sea, digamos, se dejaba de lado. Pero curiosamente ese símbolo no se sabe, o sea, no se sabría explicar muy bien por qué, pero ha logrado seguir con nosotros. Entonces, bueno, ahí sí que claramente ese dragón, es un monstruo. Hay también San Jorge, en realidad es como una copia o una imagen de otros héroes que ha habido en todas las mitologías. En la griega tenemos a Jasón, a Perseo, incluso Hércules cuando tiene que matar monstruos. Entonces, todo héroe que tiene que ir a matar monstruos para liberar a una doncella, a un reino, lo que sea, bueno, pues en este caso ese dragón es malo y es la bestia oscura que a veces tiene varias cabezas. De hecho, cuando se le representa, en esa faceta oscura material, suele tener muchísimas cabezas. Y algunos mitos, incluso, que cuanto más cabezas se cortan, más crecen. Es una cosa espantosa. Bueno, pues según
de alguna manera todo esto está contenido en San Jorge y también, o sea, sigue teniendo esa fuerza que viene de la noche de los tiempos. Y bueno, esto es una imagen, hay muchas imágenes de dragones, en la versión más occidental son muy feos. Yo no, bueno, muy feos, es un juego, igual os gusta, tampoco, digo, a mí me da un poco de miedo, porque es como feo, con cabeza, amenazante, o sea, realmente sí que encarnan la bestia oscura. Entonces, y de hecho, eso también es curioso, pero como se ve en nuestro mundo, en las películas, en el cine, esto está mucho jugo, en los dibujos animados, estas cosas a veces son animales, bestias, pero a veces son robots, pero no es igual, con esas cabezas, cosas, bueno, feas, oscura, bueno, pues así están. Entonces así hay muchísimas imágenes de esos dragones que encarnan ese lado negativo. Y bueno, este es un ejemplo de un héroe que va a vencer el dragón. En este caso es Siegfried, según, bueno, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero bueno, esta historia también fue retomada en el siglo XIX por Wagner en sus óperas. Ha hecho 4 óperas sobre el tema del anillo del Nibelungo, y esto retoma un antiguo cantar, o sea, poema medieval germánico, de Alemania, que no se llamaba Alemania en la Edad Media, y que habla de, mezclan esos relatos medievales, pues se están mezclando mitos, símbolos, personajes. Siempre hay una historia de fondo, una historia moral, una conquista. Entonces, pues la historia, una de las historias, porque claro, son 4, la ópera de Wagner son 4 óperas, y el libro pues también es extenso. Y la historia de Siegfried pues es un joven héroe que tiene un problema, como podemos decirlo, él lo ve como un problema, no conoce el miedo. Entonces la única manera de conocer el miedo va a ser enfrentarse con un dragón llamado Fafnir. Y con esto, ¿cómo va a poder enfrentarse con ese dragón? Es con una espada que se llama Notung, si me acuerdo bien, no me acuerdo ahora, creo que es Notung, o Nothung, no sé cómo se pronuncia. También, pues por eso es el tema de la espada es un tema un símbolo muy potente. Aparte, esa espada pues también viene de la noche de los tiempos, estaba rota, y el único que puede repararla y forjarla nuevamente es él, porque justamente no tiene miedo, tiene mucho valor. Y va a poder forjarla con la ayuda de un viajante, un caminante, que en realidad es el propio dios Wotan o Odín, que le da consejos. Y entonces con esa espada va a poder presentarse ante la cueva del dragón Fafnir. Y tras un diálogo, el dragón no se dice, no se cree que este joven, además muy jovencito, que va a venir, como que va a acabar con su vida, pues imposible. Sin embargo, Siegfried le va a clavar la espada en el corazón. Y entonces, hasta ese momento, ese dragón era como un dragón, pues el malo, la bestia, pero cuando muere es como hay un pequeño diálogo entre los dos, y se ve que este dragón no es tan bestia, sino tiene más inteligencia, le va a advertir que alguien quiere matarle, hay un intercambio interesante. Y también hay varias versiones. En una versión es como se ha quemado con el dragón, se ha quemado la mano y instintivamente se lleva la mano a la boca para chuparse la herida, y había un poco de sangre del dragón en la mano, y al tragar esa sangre adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, y de pronto había un pajarito que estaba por aquí cantando, y de repente entiende lo que dice el pájaro, y ese pájaro le dice que tiene que como bañarse en la sangre del dragón para poder ser invencible. Entonces Siegfried lo que va a hacer, se va a un
untar el cuerpo de la sangre del dragón, pero va a haber un problema. Hay una pequeña hoja de tilo que se va a quedar pegada en la espalda, que no lo va a ver, y por esa hoja de tilo pegada la sangre no va a poder cubrir todo, y esto va a ser el punto, como el talón de Aquiles, que en el futuro será por ahí donde lo van a matar. Y bueno, hay Blavatsky, a propósito de ese mito, recoge también una interpretación más profunda y dice que, bueno, Blavatsky ella siempre nos advierte de que este símbolo, tanto la serpiente como el dragón, en realidad, bueno, hay dos claves de interpretación, una clave más material, realmente más oscura, pero hay una clave espiritual, y entonces representan todos los grandes sabios, los grandes iniciados en los misterios del camino de la sabiduría. Y entonces la historia de este dragón, Fafnir con Sigfrido, sería como en realidad una historia de paso del conocimiento del maestro al discípulo. Y cuando está muriendo Fafnir, entonces le está pasando la palabra a su discípulo Sigfrido, y luego muere. Es un esquema bastante, o sea, que se reitera en las historias, este tipo de historias, de pasar la palabra del maestro al discípulo. Veis que tiene mucho contenido. Y bueno, también tenemos, estábamos con los mitos nórdicos, ahora vamos a acercarnos como habíamos visto, la etimología del dragón, que venía la palabra draco, es una palabra que está en latín y nos lleva a los romanos que eran un pueblo muy, como decir, que son gente, o sea, inteligente, que intentó, bueno, y lo logró, formar un imperio uniendo culturas diferentes, y logrando mantener una cohesión. Y bueno, pues en su vida, aparte de ser constructores, también eran guerreros, tenían ejércitos. Entonces uno de ellos eran los catafractas, cogidos, bueno, más o menos es un dibujo que he encontrado, porque en realidad el origen son los pueblos de Asia y de Europa Central. Y estos tenían como una caballería muy pesada, que era muy imponente, y como, o sea, ya tenían, en realidad es como los precursores de los caballeros medievales. Hoy veis que tienen una especie de armaduras, tanto para ellos como el caballo, y la verdad que cuando iban en campo de batalla, pues eran temibles. Tenían como podríamos decir, un estandarte, que es lo que se llamaba el draco, que más o menos es el dibujo que se ve aquí a la derecha. Nos explican que era como un aro en forma de boca de dragón, y había una tela luego estaba hecho de tela, y luego el viento, el aire que pasaba por esa tela hacía un silbido que era un sonido imponente que daba más miedo aún. O sea, era una manera más de poder imponerse. Con el tiempo este draco pues también se fue evolucionando, se fue transformando en un diferente tipo de estandarte. El caso es que eso es uno de los orígenes del dragón en nuestra época occidental. De hecho, hemos dicho esos soldados, esos catafractas, luego volvieron, se transfundieron en las órdenes de caballería medievales. El dragón pasó a ser símbolo de esos caballeros de la Edad Media. En esa época al principio representaba el valor del caballero, toda su fuerza que tenía, pero con el tiempo el símbolo empezó a invertirse. En vez de representar al valeroso guerrero, empezó a representar a la bestia con la que estaba luchando. Porque claro, en la Edad Media, cuando se habla del dragón, tenemos una idea de la bestia, claro, que primero era el caballero, pero luego fue el enemigo. De allí esa imagen tan oscura que hemos visto, por ejemplo, en San Jorge. Y bueno, luego, esto era con la faceta occidental. Ahora tenemos la faceta oriental
bueno, principalmente en China. En China tenemos dragones, bueno, tanto aquí como estos. Ahí sí que se nota más todavía el parecido con la serpiente. Los dragones de la Edad Media tienen, bueno, también, o sea, no solo es la serpiente, porque tienen un parecido con, bueno, los autores modernos de nuestra época dicen que es una representación modificada del dinosaurio, o de un lagarto, o también de un cocodrilo. De hecho, en Egipto el símbolo del dragón es el cocodrilo. Y es verdad que si veis dibujos de dragones, pues recuerdan un poco esos animales. Sin embargo, en China se ve más la serpiente. Pero tampoco es una serpiente sin más, es una serpiente especial que tiene patas, que tiene garras de águila, suele tener cabeza de caballo, cuernos, no siempre, pero a veces tiene cuernos, orejas de toro, pues tiene un poco una mezcla de animales. No suele tener alas el dragón de chino, es que no necesita porque puede volar por los cielos. Y sabéis que el cielo, o sea, en muchas mitologías, en realidad el espacio o el cosmos, en realidad es como una especie de agua. Entonces la serpiente se mueve por esas aguas cósmicas, no necesita tener alas. Entonces aquí en China es ese símbolo. Y bueno, pues recogen también, hay varias tradiciones, bueno, en realidad en China hay muchísimas, o sea, yo he recogido algunas, pero hay muchísimas. Hay una, por ejemplo, que dice, que creo que es Fraser, o el mitógrafo Fraser, que recoge una tradición en que el dragón, o sea, como es en una faceta, esos dragones, bueno, viven tanto en el cosmos, en el cielo muy elevado, o en las montañas, en los ríos, en los lagos. En la mitología china son benéficos, entonces si están en las aguas o en los lagos es para ayudar, o sea, para custodiar esos ríos. En la mitología nórdica o europea, los dragones si están en el agua, mejor no bañarse porque va a pasar algo poco recomendable. Entonces, este mitógrafo, Fraser, recoge una tradición que hay en China de que si hace falta, o sea, hay necesidad de lluvia, se reúnen en la aldea y construyen un dragón de papel, de madera y papel, y lo pasean en una ceremonia. Y dicen que si no llueve, lo queman. Entonces, bueno, pues es una de esas tradiciones de China. Hay otras tradiciones, bueno, China tiene unas cuantas. También tiene en su simbolismo, ella en su mitología habla de unos reyes dragones, que quizás es un nivel más, bueno, también se mezcla con lo popular, pero es más religioso. Son dragones que son ayudantes del gran Augusto de Jade. El Augusto de Jade, bueno, eso es un concepto de un dios creador, que lo llaman así, bueno, lo hemos traducido así. Y entonces, bueno, pues esos reyes dragones son ayudantes de este Augusto de Jade y viven en palacios debajo del mar y tienen un ejército de cangrejos. Y bueno, así, esto en relación a estos dragones. Hay también, en China también se recoge la tradición de que la causa de los eclipses es por un dragón. Entonces, para que se acabe el eclipse hay que hacer retroceder el dragón. Entonces lo que suelen hacer, eso es a nivel popular, son creencias populares, pues se reúnen los habitantes de las aldeas y hacen tocar instrumentos estruendosos, platillos, bombos, ahí gritando, o sea, intentan ahuyentar al dragón y lo consiguen, porque siempre, o sea, el dragón no consigue devorarse el sol. De hecho, no sé si la semana pasada salieron algunos ahí por la calle intentando ahuyentar el dragón. Y bueno, no me voy a resistir cuando hablamos de China de hablar de dos grandes personajes que son Confucio y Lao Tse, que son dos, bueno, se podría decir dos grandes maestros de sabiduría, que son
fundamentales en todo el pensamiento chino, las religiones, las formas religiosas chinas, y existe hubo un encuentro entre estos dos grandes personajes. Confucio era más jovencito, tenía unos 30 años, y se encontró con Lao Tse, que ya era mayor, pues con unos 80 y pico años, entonces ya había demostrado quién era un gran maestro. Y bueno, pues se encontraron. De hecho, lo que se dijeron, eso no se sabe, pero sí se conoce lo que dijo Confucio cuando sus discípulos preguntaron, pues claro, tampoco dijo de qué habían hablado, pero la impresión que le causó. Y entonces usó la imagen del dragón y dijo: hoy he conocido a un dragón. Y era para poder demostrar toda la admiración que sentía por ese personaje. Y explico que en realidad es como para hacer esa comparación, la hizo porque no podía compararse con ningún otro animal. O sea, cualquier otro animal, sea un pez o un animal de 4 patas o un ave, se los puede cazar, sea o pescar o matar con una flecha. Sin embargo, el dragón vuela tan alto que no hay manera de cazarlo. Por esto lo comparó con el dragón. Esta es una serpiente. Bueno, la ilustración aquí parece más un dragón que una serpiente, pero bueno, ya vamos a pasar. Por eso os digo que en realidad el dragón y la serpiente están bastante hermanados. Pero en la mitología, esto es la mitología nórdica, la serpiente Nidhogg está relacionada con el árbol. Por eso también Blavatsky nos habla de esos símbolos. Es una serpiente oscura, es así, porque vive en las raíces de un árbol que se llama el fresno Yggdrasil. El fresno Yggdrasil es un árbol que representa el árbol del mundo. En realidad es como el mundo todo entero se simboliza en ese mito por un árbol, cuyas raíces están en el inframundo, y está esa serpiente. Entonces, bueno, Nidhogg tiene hace varias cosas. Por una parte, se come a los desdichosos humanos que están en esas regiones infernales, porque representa a esas el mundo de las pasiones. Los humanos que se han dejado llevar por el mundo de las pasiones y no han logrado tener un básico control, se van a esas regiones infernales, y entonces esa serpiente devora los cadáveres humanos. Es una imagen bastante espeluznante, como también saben hacer esas mitologías antiguas. Entonces, por una parte está con esos difuntos, y por otra parte se come las raíces de este árbol del el fresno Yggdrasil. Y entonces esto simboliza, bueno, están los gusanos que le ayudan, simboliza la materia que se está comiendo poco a poco ese árbol, claro, sube hasta el mundo del espíritu. Entonces es la eterna lucha de la materia del espíritu simbolizada en esa serpiente. Y luego ya hay un momento que sube bastante. Pero no pasa nada, aunque sube, pero luego el árbol va a poder regenerarse. O sea, lo bueno de esos mitos es que nunca hay un final. O sea, sí que hay una dimensión trágica o dramática de lucha, y parece que uno se cae y ya no hay más remedio, pero siempre hay una regeneración. Entonces, hay otra imagen de esta misma serpiente, aquí se ve más como serpiente, que se come las raíces de este árbol. Hay otra, en esa misma mitología hay una culebra, Midgard. Ella vive en el fondo del mar, y es tan inmensa que en realidad con su propia cola puede rodear la tierra y tenerla apresada. Es también un símbolo de la materia que encierra, que no logra dejar paso al espíritu. Entonces llegamos ahora, a un símbolo que esto nos es mucho más familiar, porque nos lo han enseñado desde pequeños. También tiene su faceta
oscura y su faceta luminosa. No sabemos mucho más la faceta oscura de esa serpiente maléfica que aconseja, la tentación, aconseja a Eva comerse la manzana y cae y se la da a Adán y bueno, pasa lo que pasa, los echan del paraíso y entonces Eva tiene que cargar con la culpa de ser la culpable de la expulsión del paraíso hasta hoy. Bueno, pues esa es una faceta del mito. Como siempre, los mitos hemos dicho que siempre tienen dos facetas, dos o varias interpretaciones. Una interpretación más luminosa y creo que más útil a nivel de comprensión profunda del ser humano y de la evolución es entender que en realidad esa serpiente no es tan mala, sino que es como una maestra. Porque ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En realidad, eso significa que es muy importante poder distinguir el bien y el mal, porque si sabemos distinguir vamos a poder elegir. Entonces esa serpiente en realidad es la maestra que va a aprender, a enseñar a poder distinguir, discernir. O sea que eso es va a enseñar a desarrollar la inteligencia. Y Eva es la intermediaria. O sea, la serpiente le enseña a Eva y Eva le ayuda a Adán a recorrer el camino de la sabiduría. Es una interpretación mucho más luminosa y que nos quita el miedo y nos permite entender, o sea, una verdad profunda psicológica de poder elegir y de ver que en realidad las cosas no son tienen un sentido más profundo, porque eso de estar ahí, que te echan del paraíso, que total ya se acabó, pobre desgraciado toda la vida, pues ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo caminamos? ¿Qué hacemos? Es más fácil saber, por lo menos más reconfortante saber que podemos contar con nuestra inteligencia, que podemos desarrollar para discernir y comer la manzana adecuada. Bien, entonces, luego pasamos a la parte precolombina, América precolombina. Allí también la serpiente, bueno, hay una profusión de serpientes. Cuando uno observa las fotos, si uno viaja a México, por ejemplo, hay serpientes por todas partes. No sé si habéis estado hace algunos años ya en el Guggenheim, hubo una exposición sobre América precolombina preciosa, unas serpientes que cuando uno empieza a adentrarse un poco en ese simbolismo, es realmente una maravilla. Entonces, bueno, pues hay también el mito de la serpiente está muy presente y no es un elemento oscuro en general. Y bueno, pues hay varias historias. Una historia que lo que está recogido aquí es el pueblo azteca necesitaba encontrar un sitio donde asentarse y hubo un oráculo que dijo que iban a ver un águila posada encima de un árbol de nopal y devorando una águila. El día que vieran este fenómeno, pues eso les indicaba dónde tenían que construir una ciudad para asentarse. Y esto representa la unión, o sea, el águila es un símbolo que representa lo celeste, lo solar, y la serpiente en este caso representa los poderes telúricos de la tierra, entonces una unión entre esas dos fuerzas. Y entonces encontraron este águila devorándose la serpiente, y ahí fue donde construyeron que iba a ser la capital de los aztecas, Tenochtitlán, los aztecas también llamado mexicas, y Tenochtitlán va a ser lo que hoy es la capital de México. Entonces veis como esa ciudad, los oráculos, cuando se fundan unas ciudades con los oráculos, tienen una historia muy larga. Por ejemplo, estoy acordando ahora de Alejandro Magno, cuando no tiene que ver con serpiente, pero también fue un oráculo que le dijo que tenía que construir la ciudad de Alejandría, todavía hoy está. O sea, sí hay historias muy hermosas.
Y bueno, con América precolombina tenemos así la misma bandera de los mexicanos, de México, recoge ese símbolo del águila que se come la serpiente. Y por supuesto, en esta América precolombina, en la zona de México, tenemos Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en realidad es una serpiente que es, o sea, un símbolo, decimos azteca, pero en realidad los aztecas, antes de los aztecas ha habido unos cuantos pueblos y ese símbolo ha traspasado todos esos pueblos. Entonces ahí también une la parte terrenal con la parte celestial. Esa serpiente tiene plumas en la cabeza, en la cola, y bueno, representa tiene varias claves de interpretación. Tenemos varios símbolos, aquí está también. En una de ellas es un símbolo de una humanidad. En esta religión, en ese panteón nahuatl, el panteón nahuatl náhuatl es de todos los pueblos que hablan el lenguaje llamado nahuatl. Entonces, en esas creencias, o en esas formas religiosas, explican cómo la humanidad ha pasado por varias etapas en su evolución. Ha habido varias edades o varias eras. Concretamente, estamos en la quinta y ha habido 4 creaciones de ser humano y cada una con un símbolo y cada una terminó, y ahora estamos en la quinta. Y esa quinta era, la era del quinto sol, del sol del centro, el símbolo es Quetzalcóatl. Y aquí lo vemos representado en un templo a Quetzalcóatl en la ciudad de Teotihuacán. Es una ciudad antiquísima, mucho más antigua que los aztecas. Por eso es un símbolo, claro, un símbolo cuando es potente, cuando es fuerte y que lleva a un montón de seres humanos, no le importa qué tipo de pueblos van a pasar, o sea, va a poder cruzar los tiempos hasta muy adelante. Y aquí se ve una imagen más antigua del mismo templo, donde se ven alternadas las cabezas de Quetzalcóatl por una parte y el dios Tlaloc por otra, el dios de la lluvia. Y otro ejemplo, porque hay muchos, entonces a veces estas serpientes emplumadas, a veces aparecen totalmente emplumadas o a veces solo la cabeza según las representaciones. Y esa también, en el Guggenheim cuando hubo la exposición hubo serpientes de este estilo. ¿Habéis estado algunas? ¿Os recuerdo ahí? Fue realmente no sé, ya me diréis, para mí fue una cosa especial. Entonces, luego tenemos no tengo imagen, también porque hay un concepto, como decíamos, que Blavatsky cuenta en sus escritos, un símbolo que habla de esa serpiente, pero no tanto a nivel humano, sino se remonta un poco más en el cosmos, pero habla de nuestro planeta, lo cual también nos toca a nosotros. Habla de cómo ese planeta, antes de ser lo que es hoy en día una esfera concreta, sólida, pues fue algo que se fue solidificando poco a poco. Entonces, en esa faceta de solidificación, era como algo, pues tenía una forma de serpiente, que estaba ondeando, donde está su órbita, o sea, la órbita siempre estuvo, pero es como el movimiento que hacía era un poco como la serpiente. Y dice como la serpiente que se muerde la cola, que es un símbolo muy importante. Es un ciclo, que representa un ciclo. Si bien estamos hablando de las humanidades como el quinto sol, pues también la Tierra tiene sus facetas. Y en una de ellas pues está esa idea de la serpiente. Algo también, si hablamos de la serpiente, que es importante, es hablar de el mismo animal. Los símbolos están hablando de realidades
esenciales, pero también se aprovechan las características de lo que los animales o los objetos para poder darnos características sobre la vida. Y la serpiente, una de las características que tiene es la que es muda de piel. Entonces esto pues es un símbolo muy importante, muy antiguo, el hecho de, y potente, el hecho de poder dejar atrás la piel vieja y salir nuevamente renovada. Entonces por eso también es símbolo de estos grandes sabios, porque de alguna manera es la capacidad de poder dejar atrás lo antiguo, lo viejo, lo que no sirve, lo que sería un freno para el camino, y salir como nuevamente, o como renacer, eternamente joven. Por eso también esa serpiente que se morde la cola es un símbolo de la alquimia, y una de las ideas de la alquimia, o lo que nos ha quedado de las leyendas de la alquimia, era que buscaban la eterna juventud. Entiéndase, no la juventud de, bueno, hoy en día también, pero lo que se busca hoy es la juventud física, lo cual es bastante más, mucho más frágil, porque por mucho que se haga cirugía estética llega un momento que no hay nada que hacer. Sin embargo, esa juventud eterna es una juventud interior, y entonces la serpiente lo representa muy bien. Y desde luego la juventud interior, cuando se logra mantener, sale por la persona, aunque tenga arrugas, son arrugas más bellas, digamos. Hay algo especial que se nota en las personas jóvenes internamente, se traspasa un tipo de belleza. Un símbolo también que conocemos, que no quería dejar pasar, bueno, sé que hay muchísimas cosas con las serpientes, pero eso también es bueno, hoy en día lo identificamos con las farmacias, pero en realidad esto también Blavatsky lo recoge de Egipto, y en realidad es un símbolo antiquísimo, y está simbolizando lo absoluto. Dice cómo va a empezar a tener lugar la creación. Entonces se representa como una serpiente enroscada a lo largo de una vasija, cómo va a fecundar las aguas y cómo va a empezar a formarse el universo. Y es curioso, ya como hemos dicho, que los símbolos tienen esa capacidad de, no se sabe, la verdad que no sé a quién se le ocurrió usar esa imagen de la serpiente para las farmacias, pero desde luego tiene muchísimo fondo, muchísima fuerza por esa antigüedad. Y bueno, como Blavatsky también nos decía, relacionaba la serpiente con el árbol. De hecho, lo hemos visto ya a lo largo de la charla con el árbol en el Génesis, el árbol donde está la serpiente. También hemos visto la mitología nórdica, esa serpiente que se come el fresno, y este fresno yggdrasil que representa el mundo. Entonces, bueno, pues aquí hay distintas maneras de representar el mundo por medio del árbol. En esta versión es la versión de la India, que esto lo encontramos en el Bhagavad Gita, el poema épico del Bhagavad Gita, que es milenario también, que habla de muchas cosas, de las enseñanzas de un maestro, el maestro Krishna, a su discípulo Arjuna, y entre las muchas enseñanzas que da, está hablando de ese árbol que se llama Ashvata, y dice que este árbol, bueno, pues es invertido, o sea, las raíces están arriba y las ramas van para hacia abajo, y las hojas aquí lo han representado así. Y entonces está refiriendo a que las raíces en realidad están en el mundo espiritual, y poco a poco el árbol, o sea, a lo largo de la creación y de todos los niveles de la creación, el árbol se va abriendo paso y va atravesando todos los planos de la creación, y ahí todos los seres tienen su sitio, y hasta llegar a nuestro mundo. Y dice que las hojas de este árbol son en los Vedas, que son textos sagrados de la India. Y Blavatsky también recoge esta enseñanza y nos explica que lo que nos quiere decir es que la evolución sería subir por este árbol y llegar a ir hacia las raíces. Incluso, o sea, la enseñanza es poder ir hacia
más allá de las raíces, o sea, de hecho, Arjuna, el discípulo, cuando habla de este sitio más allá de las raíces, está diciendo que ahí es donde se va a poder conocer Krishna realmente como es poder ir más allá del principio del universo. Está expresando una idea de evolución que sería la persona que llegue o el ser que llegue hasta allí ya no necesita reencarnar. O sea, realmente está hablando de una super evolución. Entonces, con el árbol, que también, bueno, el árbol si uno he recogido poquitas cosas porque, bueno, el árbol también, que os decía, uno va con un símbolo y empieza a recorrer los significados del símbolo, va a empezar a ir por otras partes. Por ejemplo, yo qué sé, podríamos hablar del árbol de Guernica, bueno, un montón está en todas las tradiciones. Nos quedamos con la India porque también con Siddhartha Gautama, que el futuro Buda, también tiene mucha relación con el árbol. Cuando Siddhartha, que todavía no se ha convertido en Buda, pero ya está en camino, busca el árbol Bodhi, el árbol de la sabiduría, y bueno, cuenta la tradición que da 7 vueltas alrededor, que ofrece sacrificios y se sienta debajo del árbol y empieza a meditar, y su propósito, tiene el firme propósito de meditar y de poder ir conocer los secretos de la vida en la naturaleza, y no parará hasta poder liberarse, alcanzar la liberación. Entonces es lo que va a ocurrir. Y bueno, las tradiciones nos cuentan, que es difícil a ver qué es lo que vio, pero las tradiciones cuentan que, claro, en ese momento lo que hace es está preparado para poder enfrentarse a las pruebas. Va a tener, lógicamente, porque quien quiere hacer, por eso también ese árbol, al final, es siempre la idea de fondo es que uno necesita luchar, trabajar, esforzarse, pero las cosas no vienen porque sí, sino que uno tiene que estar moviéndose hacia ellas. Entonces, el propósito de Siddhartha, desde luego, es bastante elevado, que dice, yo ya quiero llegar hasta allí, hasta liberarme. En realidad es como cada héroe que cuando está teniendo sus pruebas, en ese caso el dragón en Siddhartha pues no es una bestia externa, sino que está dentro, y va a tener un montón de combates internos. Entonces esto se va a concretizar o a expresar en tentaciones, en varias tentaciones de distintos tipos, y va a tener esas luchas con esos dragones, esos monstruos que crea su propia mente. Pero él, como tiene el propósito, logra y lo va a vencer. Entonces va a poder abrirse a la fuente del universo, va a poder llegar a penetrar el secreto de la vida con V mayúscula. Entonces cuentan las enseñanzas. Es un texto muy bonito que dice, como ve, es muy difícil ver lo que ve, o sea, entender lo que ve, pero es como que penetra, puede percibir todas las gotas que hay en el océano, en los ríos, percibe cómo la ley actúa silenciosamente detrás de todo. Bueno, pues todo eso, en el fondo, es el árbol Bodhi. Vuelvo con la serpiente y el árbol, que bueno, no nos hemos ido del todo, pero siempre están unidos. La imagen de la izquierda pues es un Buda con una cobra también, y veis Egipto, en las tradiciones, estemos donde estemos, la serpiente está, y en estos dos casos son dos serpientes de sabiduría, que representa, o sea, la persona sabia es una persona que ha vencido dragones, ha vencido fuerzas oscuras dentro de sí, y entonces no es dominada por esas fuerzas, las domina. Entonces por eso se simboliza por la serpiente. En Egipto por la serpiente, el Oreus, que sale de donde está este ojo famoso, el primero o el tercero, según como queramos verlo. Y en el budismo, en Oriente en general, no solo el Buda, varios sabios se representan ahí meditando
en compañía de una cobra. A veces está, bueno, según aquí no se nota, pero hay representaciones que se ve como la cobra como enroscada en espiral, está el Buda y la cobra sigue y hace como de techo encima de la cabeza del Buda. Entonces son dos ejemplos de cómo actúa, cómo uno puede relacionarse con la serpiente y poder vencer. Y bueno, volvemos con el tema que estábamos viendo del dragón. Y en realidad el dragón, la serpiente, son dos símbolos que nos abren a una verdad más allá de esta verdad, como decíamos al principio. Y eso es importante cuando estamos viendo esos símbolos, si quisiéramos decir, bueno, a ver, estoy tomando contacto con un símbolo, ¿y con qué me puedo quedar? Pues yo diría, lo importante es entender que el símbolo es algo como, es bueno que nos pueda acompañar, bueno, en realidad nos acompañan a lo largo de la vida, pero no siempre le hacemos caso. Pero el poder tener más conciencia de ello hace que podamos entender mejor la faceta más profunda de la vida. Es muy bueno tenerlo en cuenta. De esta manera vamos a poder entender mejor la vida. El dragón llama mucho y sepamos o no de los mitos, siempre tenemos alguna imagen. Y la verdad es que de alguna manera nos identificamos con estos héroes que van venciendo el dragón, que van en busca de él y lo vencen. Y el hecho de poder convivir con esos símbolos, en ese caso, sería poder entender que ese dragón, como decía al principio, está presente en nuestra vida. Lo que pasa es que no está, igual a veces nos imaginamos una cosa extraordinaria, pero en realidad empieza por las cosas pequeñas. De hecho, tenemos muchos dragoncillos en nuestra propia vida que tienen una capacidad como los símbolos, de cambiarse. Entonces a veces son gusanitos, también el gusano se asocia con el dragón, son pequeñas lagartijas, entonces uno no le hace caso, es total, una pequeña cosa que es. Pero en realidad, si uno no le hace caso, pero es que esos son los dragones, el dragón de la vida cotidiana, lo llamaríamos, porque en realidad están ahí, esas son cosas que nos impiden, son nuestros defectos. Por ejemplo, los defectos que acompañan al ser humano en una medida o en otra, por ejemplo la pereza, el egoísmo, todas esas cosas que hace que la excesiva comodidad, entonces que hace que uno empieza en realidad a aislarse, y ese dragón es como que está bloqueando nuestra energía, entonces estamos ahí como en nuestro mundo y no nos relacionamos con la vida y con los demás. Entonces sí que todos somos San Jorge o Jorgina, no sé, en femenino, y podemos ir hacia esos defectos y clavar la espada, como está haciendo este héroe en el corazón del dragón. Entonces así vamos a poder realmente descubrir que esos dragones que tenemos, esas lagartijas que a veces son enormes y luego se encogen, son dragones que tienen están custodiando algo, están custodiando un tesoro, y ese tesoro son nuestras virtudes, nuestros valores. Muchas veces, claro, estos dragones representan los defectos que tenemos, con los cuales nos cuesta convivir, que a veces realmente nos hacen la vida muy dura o imposible. Pero cada vez que vamos a por ese dragón, cada vez que estamos luchando con él, bueno, la primera, son muy fuertes, no es un dragón que uno viene, es como que pensamos que vamos con la lanza, pero vamos con un alfiler. Bueno, pues nada, es igual, hay que ir a por él. Llega un momento que cada vez que vayamos a por ese dragón, nos estamos acercando al valor. Y eso es una gran enseñanza que yo espero, que con esto por lo menos podáis llevaros esta enseñanza, que detrás de estos grandes defectos siempre hay virtudes, siempre hay valores. Entonces os invito a que vayáis a por vuestros dragones. Y por preguntarte ya.